Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, una semana como siempre. Hoy quería traeros un vídeo de remodelando mi cuarto. ¿Qué pasa? Que ya sabéis cómo soy y hay tomas muy aleatorias, muy random. Es un vídeo que llevo grabando par de meses, por lo cual el proceso ha sido largo. Aún no está acabado en su totalidad, pero os lo quería enseñar ya. ¿Por qué? Porque creo que ya está bastante diferente, ha avanzado mucho, pero mi ilusión es que es la primera vez que hago un cuarto como tal para mí, desde cero, con mis gustos, porque cuando yo vivía con mis abuelos y yo heredé el cuarto que había heredado un hermano tras otro, y pues no se cambió nada, esa cama tenía 200 años. Y cuando nos mudamos y todo, pues la verdad es que nunca me había molestado, porque soy alguien como que se preocupa más porque la gente esté cómoda y así. Y no me había molestado en tener mi cuarto como tal, sino que era como, bueno, yo me quedo con esas cosas, da igual, ese mueble no lo va a usar nadie, me lo quedo yo. Esa cosa no la da, así como sea más o menos. Y nunca como que había dicho, no, me apetece tener esta cama, este mueble tal. Y no sé, me gustaría enseñaros mi cuarto. Iba a decir el cuarto que construí, pero no, yo poco monté. Pues bueno, vais a ver un poquito un proceso un poco aleatorio y al final ya en el room tour pues lo veréis mejor. Así que aquí entran los clips random. Esta es la organización que tenía el cuarto, siento que hay muchísimo espacio desaprovechado, igual que estos muebles de aquí ocupan demasiado sin ningún sentido, así que los saqué para fuera del cuarto, los dejé en el pasillo más o menos organizados y ya veré cómo los ordeno. No os voy a enseñar mucho porque realmente está todo muy desordenado. Este escritorio de aquí, como veis, lo vamos a quitar, ya lo moví, antes estaba como por aquí, igual que el armario estaba de este lado. Pues este escritorio lo voy a quitar porque es demasiado grande y voy a poner uno más pequeñito. Este mueble tengo que ver cómo se va a acomodar y así, igual que el armario. Por aquí me llegaron cositas que seguramente vamos a estar montando entre hoy y mañana y os iré enseñando porque esto es un proceso muy largo. No os enseño mi cara ahora mismo porque estoy como un huevito Kinder, así que bueno. Tenía todos los zapatos tirados porque no sabía dónde ponerlos, así que me puse a buscar un zapatero económico y simple para poder organizarlos. Este fue el que más me gustó, a ver si es como dicen en las imágenes. Me ha llegado ayer la estantería de los zapatos. Y a ver cómo queda. En las reviews se veía bien, así que vamos a ponernos a montarla. Esperemos que con esto nos llegue. Por aquí puedes ver mi cara de no entender por qué hay tantas piezas y tubos sin sentido ni tornillos y alegrarme bastante al encontrar las instrucciones realizando un baile de victoria. Realmente después de montarlo me di cuenta que simplemente era clavar tubos en los enganches de plástico uno encima del otro y a presión, nada más, o sea, era bastante simple y totalmente era el mismo paso repetido en cada estantería. Ahora toca recoger todo el cochinero que tenía junto en el escritorio para tirar este escritorio, que la verdad ya está roto por detrás, aunque no lo parezca, y hay que desmontarlo. Es que yo sé que no lo parece, pero este escritorio era tan grande que tenía demasiadas cosas dentro de él. Me tardé bastante en recoger todo. Aquí recibiendo un poquito de ayuda porque no tengo ni idea de cómo desmontar nada. David. O sea, cama de día. Frágil. Y claramente con la cama no iba a ser lo contrario. Mi única manera de ayudar es molestar por medio. Igual que Filomena, que aquí nos está ayudando a montar la cama. Sin ella hubiera sido imposible realizar este esfuerzo. Aquí está revisando que todas las piezas y las instrucciones estén correctas para que no tengamos ningún problema. No sé si os acordáis, pero en un blog había pintado una parte del rodapiés del cuarto, pero esta parte no la había pintado. Aquí puedes apreciar mi arte para colocar cuadros y cómo ya está casi todo arreglado y no he grabado casi nada del proceso porque la mitad no lo hice yo.
Voy a colgar estos cuadritos, pero no sé dónde colgarlos aún, así que vamos a ver. Os voy a dejar por ahí porque voy a pensar dónde lo quiero poner. Y la verdad es que tenía pensado como algo por aquí. No sé. Vamos a pensar. Pues el principal problema es que no tengo el enganche, porque no sé por qué estos cuadros venían sin el enganche. A ver, un segundo. Y he encontrado estas cositas de aquí, que son unos pequeñitos enganches metálicos. No sé si sirvan, pero es lo único que tengo, así que vamos a probar y si no sirven, pues bueno. Realmente no sirvieron, así que estoy inventándome una manera extraña de colgarlos, que es como hacer un enganche con lana y bueno, ahí quedó colgado, como puedes ver, más o menos. El color marrón de estos cuadros no me convence, así que necesito hacer algo con ellos. Ahora mismo lo que estoy haciendo es tapar el central con cinta para que no se manche. Después le paso una lija para que se adhiera mejor la pintura a todos. Tenía varias cositas para pintar, la verdad. Y lo pongo aparte limpiando un poquito el polvo para pintarlo con spray negro mate. Confiad en el proceso, queda bien. Bueno, por aquí hay unos cuadros a la entrada. Como buena señora que soy, nada más entrar hay par de cuadritos. Son cada uno diferente, pero son todos de paisaje. Dos de ellos son de arbolitos sin hojas y uno de ellos es de unas rositas. Después de esta parte, que es donde están los cuadritos, aquí está este mueble entero de aquí, que como pudisteis ver en la otra parte, realmente ya tenía uno de estos muebles con estos cajoncitos de tela, que lo que hago básicamente es como organizar las cosas aquí para que no se vea feo, escondidas las cosas, ¿sabes? Es que yo soy muy desorganizada. Y da igual lo que haga, siempre se ve desorden. Da igual lo ordenado que esté. Pero bueno, hay un poquito de todo, la verdad. Tengo como más arriba lo que no suelo usar tanto, tal vez. Por ejemplo, aquí tengo los bolsitos y así que uso para salir a la calle y cosas sueltas. Como más de salir a la calle. La cartera, las gorras, cosas de ese estilo. Luego en el siguiente tengo material de dibujo. En este también, en este también. Creo que luego abajo cosas para hacer envíos y en el último ya tengo rollo papeleos, libretas y así. ¡Oh! Es que este cuarto es pequeñito, parece un laberinto, pero realmente es cómodo. Lo que pasa es que al ir marcha atrás así, pues está complicado. Esta es como la zona de trabajo, el escritorio y demás. Aquí no se va a ver completo, pero os lo enseño ahora el resto de cositas. Aquí tengo el portátil que lo tengo conectado a una pantalla que tengo al lado, que es la tele también. Aquí tengo una pizarrita en la que tengo cosas que seguramente va a parecer pixelado, porque son cosas de trabajo, cosas importantes que no me puedo olvidar. Esto es un ventilador, se ve feo, lo sé. Tengo que cambiarlo. Se me ve ahora solo la cabecita, ¿ok? Pero para enseñaros que aquí arriba tengo estos dos cuadros. Este ya me visteis colgarlo. Y este es un cuadro que hice yo hace tiempo y así os lo enseñaré de cerca para que veáis los detalles. No sé si veis como que por aquí quedan dos espacios, uno aquí y otro aquí. Pues mi idea realmente era en estas esquinitas poner dos angelitos, uno aquí y otro aquí. ¿Qué pasa? Que no los he encontrado realmente, no he encontrado unas esculturas de angelitos que no sean horribles. Esta es la parte del escritorio de abajo. Uso demasiado este conejito que os lo enseñé en el haul de Temu y realmente me ha servido bastante, no me duele tanto la mano. La sillita esta la cambié porque yo antes tenía una silla muy grande
y al tener el espacio como más reducido me era bastante incómoda, así que la cambiamos por esta, que realmente es más cómoda de lo que era la otra. Y por aquí abajo un mueble con ruedas con la impresora. Como tampoco la uso muy a menudo, lo que hago es que la saco así para un lateral, la uso y la vuelvo a guardar. Ok, este vuelve a ser un mueble como muy grande, es como el de los cajoncitos, pero es más largo y os lo tengo que enseñar por partes. Aquí arriba tengo otra vez dos cajoncitos de tela. En este están como juegos de mesa y en esto cosas del trabajo. Aquí abajo zona tecnología. Realmente no lo guardo en un cajón porque siento que se puede dañar y me es más fácil acceder así. Tengo aquí las baterías de la cámara, los cargadores, el trípode y un lector de DVDs Blu-ray porque tengo algunas pelis y así. Bajamos un poquito. Aquí bajando, que seguramente me veáis reflejada, está la tele y la webcam. Y tengo el mantito de la tele por aquí puesto. Bajemos un poquito más. Y aquí están los focos. Siempre los tengo aquí porque muchas veces ya habréis visto algunos vídeos que grabo con el fondo que está enfrente, que es la cama, que os la enseño después. Uno de ellos está dañado, no sé por qué, no sé en qué momento ocurrió, pero dejó de funcionar. Pequeño reminder de que no he dormido y tengo una cara de dormida, pero lo siento. Ok, vamos a bajar un poquito más. Y básicamente está mi colección de Shin-Chan con todas las películas y la serie y parte cositas sueltas. Típicas películas en DVD de terror y así. Y que sostiene las películas. Mi figura de Shin-Chan. Bajamos un poquito más y como veis ahí abajo, pues eso de aquí, están como un par de cuadros. Como veis, alguno está acabado, otro está intermedio. Por aquí tengo como otro mueblecito en el que básicamente son figuritas, muñequitos y así. Como podéis ver, aquí hay una fotito nuestra. Hay dos de las que más me gustan. Aquí tengo un muñequito. Es que me gusta mucho el pan, ¿vale? Y es un muñequito, un osito con una panadería. Esto es una lámpara de un conejito blanco por crema. Este es Stitch. Me lo regaló por mi cumpleaños este año. Aquí hay un poquito de muñequitos de estos que te vienen en las bolas sorpresa o así, que me gusta mucho. Mi nombre. Este gatito de aquí realmente funciona con la luz del sol. Y de hecho no se está moviendo ahora porque no le está dando luz directamente. Os lo enseño ahora. Aquí está Totoro, que no se va a ver muy bien. Es una rosa, realmente es una rosa de verdad, ¿ok? No creáis. Y es de cristal. Otros muñequitos, Snape y una calaverita. Aquí un fantasmita que también es una lámpara. Seguimos un skate, no preguntéis. Una calabacita, una hucha. No tengo mucho dinero, estoy pobre, gente. Vean el vídeo, denle like y suscríbanse. A ver si dentro de 2 años monetizamos el canal. Como por aquí siguen, aquí están los dos muebles y aquí ya tengo el zapatero que me visteis montar y tengo como organizados más o menos un par en cada esquina. Aquí pegadito justo al mueble de los zapatos tengo esta que es una cajonera en la que tengo más que nada cosas que tenía antes en el baño, pero me gusta más tenerlas aquí para que no se estropeen. Cremas, el cepillo de dientes, cosas de estas. Cosas de necesidades básicas que hay que tener, pero no se ven bonitas en ningún lado, básicamente. No se me va a ver muy bien porque está este sol de mañana ahora mismo que te quema mucho la imagen, las retinas y todo. Pero bueno, encima del mueble de abajo tengo esto de aquí que realmente es una caja para llaves. Yo la pinté porque era de un marco marrón, no me gustaba y así se ve mejor. Y lo uso para los collares y accesorios. No sé si se verá desde ahí. Quiero pintarlo de negro también, pero se me acabó el bote de pintura, no os voy a engañar. Pared de enfrente, que tengo por aquí el armario. Lo quería cambiar, pero resulta que cabe a la perfección, encaja. Es como parece que fue hecho para este cuarto. Arriba justo, que se tienen que ver por aquí unos piececitos, tengo un par de peluchitos. Y bueno, de este lado, que seguramente no me vais a ver ya directamente porque cerré la cortina. Esta es la camita de aquí. Os dejaré como una foto de cómo se ve la cama normal para que tengáis más o menos la idea. Realmente es un diván y se ve como un sofá, por eso me gusta. Además, como lo tengo puesto en esta dirección frente a la tele, parece un sofá. Yo lo tengo puesto también las almohaditas así, son las almohadas, las sábanas y la manta en negro. Vais a ver ahora el detalle de la manta porque realmente la manta no sé medir, gente,
compré mal las medidas y la manta me tapa media cama. Pero bueno, como yo duermo en postura fetal, no tengo problema. Ay, me estoy muriendo de calor. Justo por aquí tengo dos peluchitos que siempre pongo cuando hago la cama. Y aquí está el micro de cuando hago directos y así, para no moverlo mucho, siempre está aquí colocado. Lo único que hago es desenchufarle el cable, que lo conecto al portátil para que se escuche. Pero como sigo teniendo el espacio relativamente reducido y había cosas que no sabía dónde guardar, debajo de la cama tengo esta alfombrita que es donde pongo mis patas de vez en cuando. Bueno, también porque está el zapatero enfrente y cuando me descalzo, pues ya tú sabes. Pero lo que os venía a decir es que aquí abajo, que seguro lo veis desde ahí, tengo estos cajoncitos con ruedas en los que tengo divididas cosas que no sé dónde poner en otro lado, la verdad. Por ejemplo, estos son trajes de los que os he hecho alguna review aquí, que no me los voy a poner casi nunca porque son disfraces prácticamente. Y los tengo aquí abajo, de este lado, porque es lo que menos uso. Y según se va para aquí, pues son cosas que más uso. Estos son los disfraces, esto es más material de dibujo, mis bolsos, y en la esquinita de allí están como accesorios. Y realmente poco más, gente. Ahora mismo estoy muriéndome de calor, pero bueno, sí que me faltan como 2-3 detallitos de decoración que a lo mejor me gustaría ponerle y poquito más, pero os lo quise enseñar. Espero que os haya gustado el vídeo y os seguiré enseñando cualquier cosita que añada más u organice en el cuarto. Y eso, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo nuevo.